Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis acompañándonos en este fabuloso encuentro que se llama Revivir el Congreso para reavivar el proceso. Qué entrañable, ¿verdad? Esa cuenta atrás, cuántos recuerdos nos ha despertado a todos nosotros en este, sin duda, encuentro entrañable Bueno, muy también. buenas tardes a Un todos los que encuentro que estáis vamos a tener... acompañándonos en este fabuloso encuentro Uy, estoy que se teniendo un llama problema con mi Revivir audio, el voy a ver si Congreso soy para capaz reavivar el proceso. Qué entrañable, de que ¿verdad? Esa cuenta atrás, se... cuántos recuerdos. Ahora sí me oís, ¿verdad? Yo creo que me oís todos bien. Bueno, los nervios del directo, es lo que pasa. Como os decíamos, estamos empezando este encuentro del Congreso de Laicos y cómo ardía nuestro corazón hace un año con todo lo que estábamos viviendo en el Congreso, ¿verdad? A los pocos días o a las pocas semanas vino sobre nosotros el coronavirus, una avalancha de cosas y muchos de nosotros incluso se nos quedaron casi las mochilas sin abrir a la vuelta del Congreso. Pasaron tantas cosas que podría parecer que aquello se quedó en una bonita experiencia, sin impacto real en nuestra vida de cotidiana, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Pero este Congreso era parte de un proceso y sigue siendo parte de un proceso. La llama no se apagó en esos días del 14 al 16 de febrero del año pasado, sino que sigue viva. Y la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española nos invita precisamente a través de este encuentro hoy a juntar nuestras llamas particulares y que arda de nuevo el corazón de cada uno de nosotros y también el corazón de la Iglesia que todos formamos. Así que estamos hoy aquí acompañados, como estamos viendo en ese chat de la retransmisión de este encuentro en directo para todo el planeta. Estamos acompañados de más de 1.100 personas que os habéis inscrito y muchas otras que se están uniendo también en este momento, preciso momento, que conectáis con nosotros a través de YouTube y que estáis lanzándonos desde hace un rato ya vuestro ánimo, vuestros saludos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a estar conectados con vosotros a través de ese chat. Nos podéis pues transmitir vuestra energía y vuestra esperanza a través de ella a todos los que vamos a participar en esta mesa virtual. Y también damos las gracias, como no, además de a todos y a cada uno de vosotros, a todos los que están haciendo posible que este encuentro a través de las nuevas tecnologías sea cercano y sea entrañable. También, bajo el lema de este encuentro, Revivir el Congreso para reavivar el proceso, vamos a vivir una mesa virtual, como decía, pero muy cercana, nacida desde la experiencia, con personas de distintos ámbitos y de distinta procedencia de toda España que van a compartir cómo fue su experiencia del Congreso, cómo lo vivieron ellos en primera persona. Además, vamos a tener una representación bastante diversa de lo que es la Iglesia española y muchos de vosotros os vais a sentir identificados con muchos de ellos. Eso nos va a ayudar a revivir lo que pasó allí, que fue muy importante, y también a soñar, a planificar juntos para que a partir de ahora este proceso siga dando frutos y que lo que vivimos, más de 2.000 personas en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid hace un año, siga dando fruto hoy en la Iglesia española. Hace poco nos decía una persona, el laicado es un gigante dormido al que hay que despertar. Bueno, pues estamos en proceso de despertar. El despertador está sonando desde hace ya unos cuantos años en nuestra Iglesia española y hoy sin duda vamos a escucharlo más fuerte todavía en este encuentro. Como se dijo, este congreso es un renovado Pentecostés para la Iglesia en España, con un laicado activo, participativo, responsable, al que se escucha, que se siente uno más en el pueblo de Dios y que quiere salir a la sociedad que tanto nos necesita. Así que sin darle más vueltas a esto, os paso a presentar a las personas que nos van a acompañar, que ya se encuentran sentadas en esta mesa virtual que tenemos hoy. Por un lado, saludamos a don Luis Argüello, que es secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, obispo auxiliar de Valladolid, quien en su vida al servicio de la Iglesia ha tenido mucho que ver con todo esto de la vocación en diversos ámbitos y que ha lanzado ya en más de una ocasión el deseo manifestado en este congreso de que los bautizados nos metamos a laicos, es decir, que ejerzamos nuestra vocación de una manera militante, que lo hagamos convencidos de que no es una vocación de segunda, sino de que es una vocación de primera. Y él fue uno de los 70 obispos en el Congreso. Don Luis, bienvenido. Tiene que encender el micrófono para que le oigamos. Buenas tardes a todos, bien hallada Ana y todos los demás, quienes estáis siguiendo esta retransmisión por YouTube que nos llena de alegría. Acabamos de comenzar la Cuaresma, que es un tiempo para poner el corazón a punto y renovar el bautismo. En realidad esta es una fiesta de la vida bautismal, es una fiesta del compromiso bautismal, que es lo más que un cristiano
puede vivir. Yo creo que hace un año en el Congreso de Madrid vivimos este empujón y luego la pandemia también nos ha llamado, nos ha parado en unas cosas, pero nos ha llamado en otras. Me alegra mucho poder estar aquí esta tarde. Pues a nosotros también tenerle, don Luis. Paso a presentaros a la segunda persona participante de esta mesa, que es Isaac Martín. Cuando veáis su rostro, a muchos de los que estuvisteis en el pabellón de cristal os va a sonar porque no hacía más que moverse de un lado para otro haciendo mil cosas, como muchos de los que organizaban todo aquello. Isaac Martín es delegado de Apostolado Seglar de Toledo, es una persona buena, se le nota en la cara, nada más verlo, trabajador incansable, está casado, tiene 4 hijos y es profesor de Derecho Administrativo en la universidad. Es un hombre de parroquia, de su parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca, en Toledo, y es militante de Acción Católica General. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, pues recordar en esta tarde todo lo vivido. La verdad es que el inicio ha sido impresionante porque me ha hecho trasladarme hace un año allí, al pabellón de cristal, a esa cuenta atrás que tanto habíamos estado esperando después de más de un año y medio de intenso trabajo, y estoy seguro de que a todos este encuentro virtual nos va a ayudar a recordar aquello y a coger fuerzas para seguir impulsando el poscongreso. Pues que así sea, ojalá que sí. Bueno, saludamos ahora a Pilar Rodríguez Carretero, que es laica cordobesa y que a los 16 años se encontró con Dios en un camino de Santiago y que desde entonces no ha dejado de caminar, camina que te camina, desde entonces al lado de Jesús. Pilar es trabajadora de Cáritas y en su tiempo libre, o eso que dicen que existe, anda comprometida a tope con la pastoral juvenil y con el primer anuncio, que era uno de los itinerarios fundamentales de este encuentro. Lo que ejerce siendo responsable nacional de jóvenes de cursillos de cristiandad y en otros muchos encargos que ha realizado siempre con la frescura y eficacia que la caracteriza. Bienvenida, Pilar. Buenas tardes a todos. Aquí muy emocionada, Ana, y eso, un saludo a todos los que nos estáis viendo. Yo ya tengo el corazón encendido, Ana. Yo ya estoy a tope. La llamita ya está marchando, ¿no? Bueno, pues nos acompaña también David Roces, que es gijonés, que es educador en un centro de menores y que pertenece a la Acción Católica General de Oviedo desde hace muchos años, aunque solo tiene 36. Está muy vinculado a la pastoral juvenil, acompañando, caminando con jóvenes y comprometido con su parroquia de San José de Gijón y también en los consejos de su arciprestazgo y de su diócesis. David, bienvenido. Buenas tardes, Ana. Nada, un poco lo que ibais comentando, yo creo que fue uno de los momentos más importantes de nuestra iglesia ahora recientemente, ¿no? Y este ratito que nos regalamos, ¿no?, entre todos para recordarlo, yo creo que es importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros también, David. Y David no es el más joven del grupo porque tenemos con nosotros, y va a ir abriendo ya su micrófono, Isabel García, que es madrileña, que es miembro de la institución teresiana, es profesora jubilada y actualmente incorporada a Vida Ascendente, donde es coordinadora en las residencias de la Archidiócesis de Madrid. Isabel, bienvenida. Buenas tardes, bien hallados. Me alegra muchísimo de poder estar aquí, de poder transmitir nuestras vivencias y toda nuestra alegría y nuestra fuerza para que esto siga adelante. Pues bienvenida, bienvenida Isabel, bienvenidos todos. Yo creo que antes de meternos en harina, bueno, repasamos el chat y ahí nos están saludando desde Madrid, desde Burgos, desde Toledo, desde un montón de sitios impresionantes. Barcelona, Mérida, Badajoz y distintas congregaciones, distintos carismas de la Iglesia, laicos de distintos movimientos, todos ellos están conectados ya con nosotros. Así que yo creo que vamos a ambientar un poquito el inicio de este diálogo y lo vamos a hacer, si os parece, recordando el Congreso, todos pasando de nuevo por nuestras retinas lo que pasó allí. Gracias al trabajo de muchas personas podemos volver allí y ver así, a cámara súper rápida, lo que pasó en el pabellón de cristal de Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Vamos a verlo.
Bueno, 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 qué maravilla ver cómo en apenas 3 minutos de vídeo hemos vivido todo el congreso de nuevo. Y además, los más astutos o los más con la vista más adiestrada han podido incluso verse por allí deambulando, moviéndose de un lado para otro. ¿Alguno de esta mesa os ha pasado eso? Isaac, por ejemplo, ¿tú te identificabas o no? Yo estaba más pendiente pues eso, de esas imágenes que iban apareciendo, ¿no? Y algunas frases que me impactaron cuando se iban proyectando y algunas imágenes y eran ellas las que me iban haciendo recordar, pero sí, también nos hemos reconocido por allí pululando. Bueno, en el chat nos están diciendo qué maravilla de recuerdos, ¿no? Fijaros que estábamos allí todos unidos, no había nada de distancia social en ese momento, nos sentíamos una misma iglesia, en ese sueño misionero. Son palabras que se van leyendo en ese chat y que están dando las gracias por esta iniciativa de poder revivir de nuevo el Congreso, pero lo mejor está por llegar. A mí me gustaría que nos centráramos ahora en hablar de vuestra experiencia concreta de Congreso, porque cada uno de vosotros, sin duda, formando parte de la misma iglesia, seguramente habéis tenido una experiencia cada uno particular del Congreso. Vamos a empezar, por ejemplo, por ti, Pilar. ¿Cuál fue tu experiencia concreta de Congreso? ¿Cómo lo compartirías a alguien que no lo haya vivido? ¿Cómo lo transmitirías? A ver, yo fui una privilegiada, ¿vale? Porque a mí el congreso empezó en el precongreso. La semana justo del congreso, con la comisión de logística y organización, pues estuvimos toda la semana preparando, que si las mochilas con los voluntarios, viendo la nave casi sin montar. Entonces, mi experiencia, sinceramente, y ya cuando ya me situé allí y ya vi que la gente llegaba, fue de iglesia, o sea, de sentirme iglesia no sola, sino iglesia con los demás. Fue también una experiencia de servicio, de mimar muchos detalles junto con mis compañeros de esa comisión que te digo, ¿no? Que estamos con Raúl Tinajero a la cabeza, pendientes de todo. Fue una experiencia emocionante, fue una experiencia que estoy súper agradecida a Dios que me dejara vivirla. Y sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el servicio a los demás y porque me parece que me lleve el doble. Si la gente que está viendo no se llevó, pues los que estaban allí con la sudadera roja y azul, nos llevamos el doble, porque era una pasada ver las caras y ver cómo estaba sucediendo todo y la verdad que fue una experiencia, ya te digo, de iglesia muy grande que no podré olvidar nunca, nunca, nunca. Desde el otro lado, desde los que participaban como congresistas, aunque nadie se quedó solamente en congresista, porque cada uno de una manera u otra o daba un testimonio o moderaba un grupo de reflexión o atendía en lo que podía, todos participábamos de corazón y con todos nuestros sentidos. Pero Isabel, si tú puedes contarnos un poquito cuál fue tu experiencia del Congreso, cómo lo viviste tú como participante desde la vida ascendente, que vienes a representar pues, a ese movimiento de mayores y jubilados de nuestra Iglesia Católica en España. Enciende el micrófono para que podamos oírte. A ver si conseguimos que Isabel... ¡Ay, perfecto! Sí. Para mí fue algo maravilloso. Bueno, lo primero fue la sorpresa de que escogieran este pequeño testimonio que yo iba a presentar, porque no me lo esperaba, ¿no? Y me dio muchísima alegría el poderme manifestar y el poder. Luego, otras cosas importantes para mí fueron muy importantes, los deseos de llegar a los lugares de procedencia donde cada uno estábamos y que estuviéramos allí todos. La organización, que fue una gran sorpresa, todo súper bien preparado, estaban todos los voluntarios con esa amabilidad, con esa transparencia, con esa alegría, con esos movimientos tan rapidísimos, la sencillez de los obispos en atendernos a todos y en pasar como unos de tantos. También fue de una gran sorpresa. Las Eucaristías y la vigilia. La vigilia fue preciosísima. Gozamos muchísimo, nos sentimos una iglesia en verdad que nos amábamos, que nos queríamos, que estábamos todos en una, que nos sentíamos, no sé, como si estuviéramos algo especial, algo maravilloso. Y después también la parte de que cada uno éramos y formábamos una comunión.
una comunión dentro de la iglesia, en esa iglesia en salida. Y algo también que me llamó mucho la atención fue la capillita que se instaló. En esa capillita teníamos continuamente a personas que nos estaban pidiendo por la riqueza, por el fruto, por el bien del Congreso. Una cantidad, y luego el poder saludarnos todos, el podernos hablar, el podernos ver, el podernos comunicar tantas personas con tantos movimientos y organizaciones distintas, fue una gran riqueza. Pues sí que lo fue, es verdad, Isabel. Y por alusiones yo me gustaría preguntarle a don Luis, porque él fue uno de esos obispos que pasaban por allí como uno de nosotros, uno de tantos. Y una de las sensaciones que a mí me quedó como más grabada en el Congreso fue la Eucaristía final, cuando yo veía esa iglesia palpitando, celebrando la Eucaristía, desbordada de ilusión y de alegría por lo que estábamos viviendo. Y veía a los obispos celebrando la Eucaristía, yo decía, Dios mío, si yo tuviera que ser uno de ellos, estaría llorando a lágrima viva de ver qué suerte tenemos de formar parte de esta iglesia tan viva. No sé si usted tuvo esa sensación, don Luis. ¿Cuál fue su experiencia concreta de congreso? Pues sí, mi experiencia fue de vivir un verdadero acontecimiento eclesial, de ver reunidas a prácticamente la totalidad de las iglesias que peregrinan en España, a realidades asociativas de la vida laical, también de tantos movimientos y asociaciones, comunidades, ¿no? Con lo cual yo creo que todos hemos sido como desbordados por esto que parece que lo damos como por supuesto, ¿no? Que es que la iglesia es una comunión. Y que cuando se tiene esa experiencia, sobre todo en momentos de individualismo, de querer afirmar a veces más cada uno lo nuestro frente a lo de los demás, el haber sido desbordados por una experiencia de comunión de pueblo y de pueblo en salida, preocupados por cómo transmitir el evangelio, eso es muy importante. Siendo un congreso de laicos, ha sido, como no podía ser de otra manera, un congreso eclesial, porque estaban los obispos y un grupo de presbíteros, estaba un grupo numeroso de la vida de especial consagración y estaban los laicos, pueblo santo de Dios, llamado a ser testigos en medio del mundo, pero que precisan de la compañía del ministerio pastoral y del horizonte que representa la vida de especial consagración. En ese sentido, el ver que más allá de las dialécticas, que si los curas por un lado, que si los laicos por otro, que si los frailes y las monjas, ¿no? El ver cómo la comunión nos desborda y una comunión no solo para mirarnos a nosotros, ¿no? Yo creo que haríamos mal, aunque después de tanto tiempo de pandemia, el vernos tan juntos y contentos y unos al lado de otros puede suscitar en nosotros una cierta nostalgia. Viviendo el agradecimiento y la emoción por lo vivido hace un año, yo creo que este acontecimiento eclesial es un acontecimiento fundamentalmente vocacional. Nos ha llamado, nos ha congregado, por eso era un congreso, pero cada vez que la Iglesia nos congrega y nos congrega cada domingo, siempre nos envía. Entonces no perdamos de vista que estamos mirando al porvenir desde el recuerdo agradecido de lo que pasó hace un año y hace más de un año, porque yo quiero resaltar mucho la importancia de la preparación logística, pero también de la preparación de los grupos antes de llegar al Congreso. Así que viva la Iglesia. Viva, viva. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, David, tú que eres el más joven de los que está aquí, cuéntanos cómo fue tu experiencia de congreso, porque sin duda fue todo un momento en tu vida, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, como comentabais, yo creo que se notó mucho el trabajo del precongreso, porque al final sí que es verdad que todos notábamos ese calor que decís, ¿no? Que había un trabajo previo con mucho amor del bueno, ¿no? Con mucho cariño, en el que estaba todo muy cuidado, ¿no? Yo recuerdo con especial cariño lo que comentabais, ¿no? El tema de los voluntarios, el tema de la animación. Yo creo que todo eso llevó a crear ese clima que hablaba don Luis también de comunión, ¿no? De sentirnos todos iglesia, ¿no? Y de no pensar en esas cosas que a veces caemos, ¿no? De mirar hacia adentro, ¿no? Y hacia lo nuestro, hacia a lo mejor la asociación a la que pertenecemos o demás, ¿no? Y tener claro que el objetivo es un proyecto común, ¿no? Para todos los laicos. Y yo creo que eso quedó muy claro en el Congreso, ¿no? Y que es una cuestión muy esperanzadora para continuar trabajando durante muchos años, ¿no?
como a Pilar e Isaac, a ti también te pasó que viviste el Congreso desde mucho tiempo antes de que nos congregáramos allí todos en el pabellón de cristal. Cuéntanos tu experiencia, cómo fue, cómo lo recuerdas, ¿te apuntarías a un nuevo Congreso el año que viene si lo organizamos? Hombre, claro que sí, pero desde ya. Fue, pues como Pilar, ¿no? El saberse privilegiado, el saberse protagonista desde la humildad, pero al fin y al cabo, bueno, pues protagonista de una experiencia que desde el principio se sabía que estaba llamado a ser un acontecimiento para la historia de nuestra Iglesia española, para la historia reciente. Y yo creo que no es exagerado afirmar que el Congreso de Laicos ha supuesto un hito en estos últimos años para nuestra Iglesia, no tanto desde la perspectiva de que, bueno, pues también, ¿no? Pues reivindicar en positivo la importancia de que los laicos vivamos la vocación bautismal en plenitud, sino sobre todo por sabernos miembros del pueblo de Dios. Para mí esto fue la clave, ¿no? Es decir, un congreso que empezó siendo, desde la clave del proceso, como bueno, un congreso de laicos, terminó siendo un congreso de todo el pueblo de Dios, ¿no? Y esa cercanía de nuestros obispos, que apoyaron desde el principio, esa presencia de nuestros hermanos sacerdotes, nuestros hermanos religiosos, de tantos laicos procedentes de las distintas partes de la geografía española, yo creo que a todos nos ayudó a entender que estamos llamados a ser iglesia. Personalmente, para mí fue una experiencia de fe muy importante, ¿no? En el sentido de, bueno, pues una llamada a vivir mi fe con mayor radicalidad aún y sin ningún tipo de complejos, en un contexto social probablemente complicado, donde los cristianos somos considerados ciudadanos de segunda, ¿no? Pues el saber que estamos llamados a aportar algo importante a la sociedad, de igual a igual, con ese privilegio que nos supone la fe, que es luz y por tanto ilumina nuestra vida y nos puede ayudar a iluminar las decisiones, con esa capacidad para el diálogo, con esa capacidad para construir el bien común que tenemos, esto a mí me supuso verdaderamente también pues un acicate en mi vida de fe. Y desde luego, otra de las palabras que resuenan en mí particularmente hoy es la del agradecimiento. Es mucho lo que he aprendido de mis hermanos de la Comisión de Contenidos, de mis hermanos de la Comisión Ejecutiva de Organización del Congreso y bueno, pues de todo en fin, las personas que colaboraron, pero particularmente el agradecimiento me viene por ese trabajazo que hizo el equipo de logística, que quizás fue el que pasó más desapercibido, ¿no? Pero que en este vídeo inicial se ha visto pues con Raúl Tinajero a la cabeza. Y que yo creo que a todos, bueno, pues nos hace comprender que allí ocurrió desde esa perspectiva organizativa un pequeño milagro. Y desde luego agradecimiento también pues a todas las personas, particularmente a los miembros de la comisión ejecutiva, pues a don Carlos Escribano, a don Javier Salinas, a don Luis Manuel, que bueno, pues fue otro de los artífices sin duda, al propio Raúl y a Pilar, ¿no? A quien tuve la suerte de poder conocer y bueno, pues que ya una hermana y una amiga. Entonces, pues sería esto, ¿no? Una experiencia muy fuerte de fe personalmente y sobre todo el agradecimiento y el ver que cuando nos ponemos todos a trabajar en común por un proyecto en el que creemos, podemos hacer cosas muy grandes. En el chat están teniendo su propia conversación entre ellos, saludándose, saludando todo el mundo y lanzándonos mensajes de aliento y de agradecimiento también por ofrecer esta oportunidad de revivir todos juntos el Congreso. Sé que aquello fue una sorpresa para todos, aunque incluso algunos como vosotros estuvierais preparándolo durante mucho tiempo. El Espíritu Santo nos sorprendió a todos, como habéis manifestado en vuestras palabras, ¿no? Pero sí me gustaría pediros a cada uno de vosotros algo concreto que os sorprendiera de una manera especial. Por ejemplo, pues Isabel, venga, abre el micrófono y empezamos contigo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del Congreso de Laicos? Para mí, la mayor sorpresa es que estábamos todos los bautizados unidos, estábamos todos a una y estábamos todos en esa comunión que gracias a la Iglesia tenemos de poder manifestarnos, de poder alegrarnos, de poder celebrar y de poder estar reunidos en ese ambiente tan positivo y tan maravilloso como es el de estar unidos, todos los fieles unidos como cantamos, ¿no? En la canción, todos unidos formando un solo cuerpo. Para mí eso fue lo más grande. Así es. Más sorpresas, venga, ¿quién se anima? Sorpresas también fue, por ejemplo, la gran fuerza que teníamos que hacer al salir, con esa iglesia en salida, que teníamos que llevar el mensaje a tantas y tantas personas. En mi caso, pues el poder manifestar en las residencias esta alegría, ¿no?
ellos me lo notaban, qué contenta vienes, qué bien estás. Y yo les decía, os tengo que traer el mensaje de que Dios nos ama y nos quiere. Y hasta a pesar la de residencia vuestras... llegó el Congreso, ¿verdad? Hasta la Sí, residencia sí, llegó. sí, sí. Para mí eso fue muy grande, sí, sí. ¿Quién se anima a seguir sorprendiendo? Venga, Pilar. A mí la verdad que desde ese agradecimiento que hablaba Isaac, recordaba y sorpresas me llevé muchas, ¿vale? Muchas. Pero por destacar así una cosa que creo que fue muy, muy guay del Congreso y que invitó mucho, además de todo lo que hemos hablado, a que tuviéramos este ambiente y viviéramos la fe de esta manera, fue el tema de la música. Los grupos de música que estaban constantemente, si no en la entrada, dentro, en la plenaria. O sea, el trabajo incansable de esta gente que encima yo, a ver, un poco friki también flipaba, porque hay muchos que yo sigo normalmente por Spotify y todo esto, ¿no? Y esa cercanía y ese transmitir a Dios desde la música, que a mí me encanta y que creo que muchos participamos de eso, para mí fue mucho más de lo que yo me esperaba. Sabía que iba a haber música, pero para mí fue mucho más, porque transmitieron esa experiencia de Dios y esa alegría y esas ganas de ponernos allí todos a bailar, a cantar. Eso animó mucho también a todo el mundo a juntarse. Muchas, pero destaco esta, para no quitarle a los demás todas las demás sorpresas. Las personas que nos están viendo están destacando también pues, ese sentir a los obispos como unos más allí, sin diferencia, sin sentirse en un sitio diferente, ¿no? Y también están destacando pues el descubrir que los diferentes carismas no nos separan, sino que al revés, que nos enriquecen y nos hacen sentirnos más iglesia todavía. No sé si unís alguna otra sorpresa por ahí, entre la mesa virtual que hemos reunido. Isaac. Yo destacaría la sorpresa de la sinodalidad en vivo y en directo. Es decir, se empezaba mucho a hablar de sinodalidad en ese periodo, ¿no? Pero realmente, al menos yo no sabía muy bien qué significaba en la práctica, aunque, bueno, pues en mi diócesis sí que hemos tenido ya alguna experiencia en este sentido, pero el ver cómo algo que era simplemente una fecha y un tema se iba construyendo, se iba conformando, evolucionando hacia un auténtico proceso que implicaba a todas las diócesis españolas, a los movimientos, a las asociaciones, que culminaba, bueno, pues con esos 3 días grandiosos, ¿no? Que nos dieron fuerza a todos y que, bueno, pues nos han conducido al momento al que ahora estamos, que es verdaderamente el importante y el objetivo para el que trabajamos. Esto para mí fue fundamental. Es decir, es que esto lo hemos construido entre todos, ¿no? El precongreso fue fruto de todos, lo decía don Luis antes, ¿no? La participación de tantos grupos, de tantas miles de personas en el precongreso, que fue fundamental. El congreso fue fruto también de nuestro trabajo, particularmente, bueno, pues de esas propuestas de los grupos de reflexión que tuvieron su parte en la ponencia final y desde luego el postcongreso también es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es eso, ¿no? La idea de la sinodalidad puesta en práctica y vivida en el momento. Luis, David. David. Sí, yo por quedarme con algo, ¿no? Porque hubo muchas sorpresas, pero por concretarlo en algo, me quedaría con la vigilia, ¿no? Yo creo que la vigilia fue un momento tremendo, ¿no? O sea, el clima que se vivió fue impresionante y luego, sobre todo, el testimonio de Carlos García de Andoain, cuando, bueno, pues él relataba un poco cómo a lo largo de su vida fue haciendo un discernimiento de qué podía hacer en cada momento, ¿no? De qué era lo que le pedía el padre en cada momento, en situaciones además muy complicadas, ¿no? que eran unas situaciones tremendas en las que tenía que posicionarse y en las que tenía que vivir ahí un poco el evangelio en medio de ese mundo difícil que es la política. Don Luis, a los obispos, ¿qué fue lo que más les sorprendió? Aparte de usted, ¿se comentaba así en los corrillos de obispos alguna sorpresa especial? Yo creo que fue todo un asombro. Yo tengo que reconocer que en los caminos previos de preparación podía haber en algún sector de nuestros queridos hermanos obispos algún escepticismo sobre lo que esto pudiera dar de sí. Yo tengo la impresión de que, por supuesto, agradeciendo todo el trabajo previo, que cómo no reconocer a los que estáis aquí y a los que están siguiendo este encuentro por otras vías, ¿no? Todo el trabajo previo hecho, pero todos yo creo que fuimos sorprendidos por un plus, por algo que en realidad es alguien nuevo, ¿no? En ese sentido, a mí no es asombro, pero sí me emocionó de nuevo
el celebrar una Eucaristía así con un pueblo constituido, ¿no? Con los sucesores de los apóstoles, con el grupo de presbíteros, con el pueblo santo de Dios, con la realidad de los religiosos que ya he mencionado antes. Y también quiero resaltar los detalles de sencillez, ¿no? Es verdad que la logística fue potente, ¿no? Pero yo quiero resaltar que, bueno, luego había que comer a veces sentados en el suelo o hacer colas. Y el vivir esas cosas sin quejarse, y más aún el ver que es posible hacer cosas con pocos medios, con menos medios, que podemos hacer cosas sin necesidad de que la comida sea súper estupenda, ¿no? Sino que podemos, bueno, con bien lo suficiente para poder vivir y trabajar, ¿no? En ese sentido, las aportaciones de unos y otros, sencillas, con un deseo de colaborar y de hacer, bueno, pues el Congreso una experiencia grata a las personas que están al lado. Quiero valorar estos dos aspectos, ¿no? La Eucaristía, de nuevo, que de nuevo tiene capacidad de generar asombro, y luego quiero valorar toda la capacidad de los medios sencillos. Os voy a poner en una pequeña diatriba a ver si sale algo interesante de aquí. Muchas personas pueden pensar, bueno, lo que vivimos allí fue maravilloso, en el chat lo están comentando, fue un sueño misionero, pero ¿fue un sueño? Es decir, ¿fue un espejismo o es un reflejo de una realidad eclesial que estamos empezando a construir entre todos? ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, un espejismo es pues una representación engañosa, es una ilusión óptica, es algo, bueno, pues que nos engaña porque lo estamos viendo solo con uno de los sentidos, ¿no? Con los ojos. Pero yo diría que no, por algo que es mucho más profundo, ¿no? Y es que lo experimentamos en nuestro corazón, ¿no? La pregunta sería, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos viviendo todo eso? ¿No sigue ardiendo, particularmente, por ejemplo, hoy, cuando lo estamos reviviendo y recordando? Para mí, esta es la señal evidente, ¿no? Es decir, es que sentimos lo que significa ser iglesia, sentimos la presencia del Espíritu, sentimos esa cercanía del Señor allí en medio de esa pequeña capilla tan sencilla que todos visitamos, y esto es lo que nos hace tener la certeza absoluta, interior, de que no fue un espejismo, sino que es una realidad que está dando frutos. Basta con ver cómo poco a poco, bueno, pues se van retomando iniciativas en las diócesis, asociaciones, movimientos, como por ejemplo este encuentro pues ha suscitado interés, y estoy convencido de que el futuro va a ratificar esta idea de que no es un espejismo, sino que es algo que es pura realidad. Algunos estábamos nerviosos y todo porque decíamos, este es como vivir el Congreso de nuevo totalmente, porque casi se acercan a los 2000 participantes los que están viéndonos en este momento, así que desde luego es una buena manera de revivirlo, Pilar. Yo creo que, me encanta lo del sueño. Es un sueño, pero yo creo que es un sueño posible. Es decir, creo que fue el inicio porque hablamos de procesos, ¿no? No nos queremos quedar en que eso fue algo que pasó, ¿no? Y qué bonito fue, y después de un año recordar lo bonito que fue. Yo creo que fue el inicio de un sueño muy posible. Y muy posible porque lo vivimos allí. ¿Y por qué lo vivimos allí? Porque estaban las cosas puestas de una manera, porque se preparó de una manera. Yo creo que lo vivimos allí porque estábamos en disposición, porque de verdad queríamos, porque abrimos el corazón y porque estábamos atentos a lo que Dios quería en ese momento de nosotros. Y estando atentos, claro, si me quedo en el fin de semana ese, pues claro, pues se puede quedar ahí en un acto, ¿no? Pero yo creo que no, que es un sueño posible y que hoy a lo mejor nos sirve como empujón para seguir soñando y seguir estando abiertos a esa novedad del espíritu que parece, me temo, que nos empuja a ir juntos. Como decía don Luis, ¿no? Como pueblos de Dios, no como laicos por un lado, sacerdotes por otro, sino todos juntos. O sea, como pueblo de Dios, como hijos de Dios y con una misión muy concreta que tenemos todos en común. Con nuestros dones especiales porque el Señor así nos los ha dado, porque perfecto, pero todos cristianos, todos unidos. Pero tenemos que esforzarnos. Creo que no podemos dejarnos llevar por la corriente, ¿no? Y decir qué bonito fue, sino que tenemos que estar atentos y tenemos que esforzarnos y escucharnos y trabajar juntos. Así que sí, un sueño posible, nada de espejismo. Sí, el Papa Francisco le gusta mucho hablar de sueños, ¿no? Acaba de publicar un libro suyo que se llama así, Soñemos juntos. Pero hay que cogerle un poco su clave. Él dice sueño en la misma categoría que experimenta en sueños San José, el esposo de María, el descubrimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Y en ese sentido,
el situarnos, como acaba de decir Pilar al final de su intervención, ¿no? En el deseo de decir qué quiere Dios de nosotros. Y parece que algo está diciendo de que quiere que seamos pueblo en camino, que tiene que ver con la corriente eclesial de la sinodalidad que ha recordado Isaac, que quiere que seamos pueblo misionero y que quiere que seamos un pueblo que tome forma, ¿no? Que es la forma del cuerpo de Cristo según la vocación en la que cada uno es llamado. Es decir, que caminamos juntos, pero reconocemos la especificidad de la vocación de cada uno. Los laicos son conscientes de que su vocación es vivir la caridad política. Los curas tenemos que ser conscientes de que nuestra vocación es vivir la caridad pastoral. Los religiosos, la especial consagración, tiene que ser consciente de que está llamada a una especial entrega en la vivencia de un carisma, de una parábola del Evangelio, ¿no? En ese sentido, para poder caminar, pues también tenemos este instrumento, ¿no? Que después del Congreso, con todo el resultado de las ponencias, de los grupos de trabajo, de todo lo que allí se dijo, de la cantidad de sugerencias, pues bueno, lo tenemos escrito, digamos, está recogido para la posibilidad de que sea una pauta desde las pistas de esos 4 itinerarios, ¿no? Primer anuncio, formación, acompañamiento, presencia pública. Es un proyecto común llamado a ser vivido según la vocación de cada uno. Es evidente que después de haber vivido esta experiencia tan grande de tener un instrumento de comunión, yo creo que nos son muy importantes tener instrumentos de comunión. Instrumentos concretos de comunión entre los grupos de parroquia, entre los grupos de parroquia en la diócesis, de la diócesis con otras diócesis de España, instrumentos de comunión entre los laicos de parroquia y los movimientos y asociaciones, con los presbíteros y con la vida de especial consagración, que muchos de los religiosos y religiosas tienen además grupos laicales asociados a su carisma, ¿no? Pero si no tenemos instrumentos de comunión, el sueño puede ser un sueño en el mal sentido de la palabra. Si tenemos instrumentos de comunión, de discernimiento, el sueño puede ser la manera de descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Pues hay varias personas que nos están acompañando y que están reflejando en el chat también la realidad de las personas que no pudieron ir al Congreso y que lo están viviendo hoy, lo han vivido después de que les contaran las personas de su comunidad o de su movimiento o de su parroquia cómo fue aquello, y nos están dando gracias porque les estamos permitiendo asomarse de nuevo a una realidad que a ellos también les impulsa mucho a seguir siendo esa iglesia en salida. Ya ha pasado un año y ahora, menudo año además, ha habido muchas cosas que nos han pasado, pero también deberíamos preguntarnos por qué frutos está dando este Congreso. Queremos conseguir ese proceso que sigue abierto, que dé fruto. Os invito a ver otro vídeo donde se resume lo que se han dado hasta ahora y se impulsa para seguir adelante. No os lo perdáis.
Pues ahí teníamos esa maravillosa muestra de que todo no terminó en el Congreso, a pesar de que fue un momento que nos hizo sentir a todos esa comunión del Espíritu, ese renovado Pentecostés. Este proceso continúa y digamos que el Congreso casi fue el pistoletazo de salida para ello. En esa página web, pueblodediosensalida.com, como aparecía al final del vídeo, podéis encontrar toda la información necesaria, muchas de las respuestas a las preguntas que estáis lanzando desde el chat y a la inquietud de decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos poner en práctica todo esto? Pues ahí podemos incluso saber cómo adquirir esa guía del postcongreso para que nos sirva de guía práctica para desarrollarlo. Porque la pregunta del millón es esa, nos encontramos ahora en unas circunstancias muy distintas a las que vivíamos antes del Congreso o durante el Congreso, ¿no? La pandemia nos ha trastocado todos nuestros planes, también nuestros planes pastorales, nuestra forma de estar en comunidad, nuestra manera de comunicar el Evangelio incluso. No sé cómo estáis viviendo cada uno de vosotros en su ámbito concreto la experiencia de los frutos del Congreso en una situación tan particular como la que ha sembrado el COVID en la sociedad española. ¿Quién se lanza? Venga, Isaac. Bueno, pues yo compartiendo un poquillo la experiencia de la diócesis de Toledo, hemos visto de alguna manera que, aunque parece que el Congreso ha ocurrido hace muchísimo tiempo, en realidad de algún modo ha sido providencial y nos ha preparado mejor para vivir esta situación. Sería engañarnos decir que tenemos que seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, como si estuviéramos ante el 16 de febrero, porque realmente esto no es así. La pandemia lo ha cambiado todo, nos ha obligado a redefinir prioridades, nos ha obligado a posponer nuestros encuentros, a reformar, bueno, pues nuestros planes, pero aún así, insisto, nosotros lo estamos viviendo como algo providencial. De hecho, cuando comenzó el estado de alarma y todos estuvimos encerrados, desde el equipo de la Delegación de Apostolado Seglar empezamos a reunirnos semanalmente por medios electrónicos y más allá de la fraternidad entre nosotros, que se vio reforzado, de algún modo la lectura que hacíamos era esta. Es decir, la centralidad de los itinerarios nos había preparado para vivir ese momento. No es más necesario que nunca anunciar a Jesucristo en este momento de incertidumbre a las personas que necesitan de ese apoyo, ¿no? No es preciso acompañar a los hombres y mujeres en estos momentos tan complejos, tan complicados y hacernos presentes para transmitirles bueno, pues el testimonio de fe. No es necesario, a través de la formación, vincularnos más fuertemente a Jesucristo y, desde luego, en el contexto de crisis económica y social que estamos viviendo, no hace falta que nuestra presencia en la vida pública sea aún mayor. Entonces, de alguna manera, como que hemos percibido la centralidad de los 4 itinerarios, la actualidad de todo lo vivido y, en cierto sentido, la providencialidad. Es como si todo este congreso nos hubiera estado preparando en cierto modo para vivir el momento presente. Y bueno, pues a partir de ahí están surgiendo distintas iniciativas que estamos tratando de llevar a cabo y que llevaremos a cabo en los próximos meses, pero sobre todo la idea de la providencialidad. Venga, David, que hace mucho tiempo que no te escuchamos desde Gijón. Sí, nada, yo sí que estoy de acuerdo con Isaac en todo esto que estaba comentando, ¿no? Que sí que es verdad que hay algunas cosas que se pospusieron, ¿no? Que habrá que hacerlas en otro momento, pero yo qué sé, por ejemplo, salían en prensa muchísimos titulares de que las iglesias estaban cerradas, ¿no? Y yo creo que en muchos casos estuvieron más abiertas que nunca. Bueno, Pilar podrá comentar a lo mejor la realidad de Cáritas, ¿no? Pero cuando en medio de esta pandemia había mucha gente sola, había mucha gente pues, a la que le faltaba pues eso, compañía, que alguien le acercara la compra o que alguien hiciera algo de eso. Hubo mucha gente que descubrió su presencia pública en ese momento, ¿no? Que una presencia pública además muy diferente a la que a lo mejor estaban acostumbrados, ¿no? Pues teniendo que sustituir a lo mejor a voluntarios de Cáritas de más edad, pues teniendo que hacer reuniones virtuales y teniendo que aprender por primera vez a manejar un ordenador cuando no se sabía, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que nos ha hecho es, como bien dice Isaac, leer, ¿no? Leer la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Y bueno, pues eso, estar atentos a lo que el Espíritu nos sopla en cada momento, ¿no? Que es que tenemos que estar ahí ahora más que nunca en este momento y que algunas cosas que parecían como que teníamos que poner en marcha, pues no pasa nada por retrasarlas un tiempo si ahora lo que vamos es a lo importante de verdad, ¿no? Adelante, Pilar.
Bueno, pues esto del COVID, evidentemente, está siendo momentos duros, ¿no? Y se han pasado cosas duras, ¿no? Pero yo sinceramente me quedo con una cosa, y es, decíamos que teníamos que estar atentos a los signos de los tiempos, ¿no? A anunciar el Evangelio a las personas de hoy, ¿no? Revitalizar, hablamos muchas veces la Iglesia, y revitalizar entiendo que es darle vida hoy y darle respuesta hoy a las personas de hoy, ¿no? Y con esto que decía Isaac, pensaba, yo ¿no? Soy miembro de Cursillo de Cristiandad, estoy encantada, enamorada de Dios a través de este movimiento, y nos dedicamos al primer anuncio, ¿no? Y no es importante que acompañemos a las personas, y no es importante que nos formemos para poder acompañar mejor, estar más cerca de Dios, lo que decía Isaac, ¿no? Y tener esa vida pública. Yo creo que todo nos ha dado la oportunidad este tiempo de, por narices, pararnos a discernir y ver realmente cómo hacer lo mejor para las personas que tenemos enfrente. Entonces, creo que esto del COVID nos ha cambiado la dinámica de vida. No sé si es negativo del todo. No sé si nos fuerza a estar un poquito más atentos y poder ir un poquito más allá también. Entonces, te digo, viéndole el lado positivo, que evidentemente con mucha precaución, ¿no? por todo lo que está pasando, para mí, para mi movimiento, trabajamos los 4 itinerarios, seguimos a tope, le damos vueltas a la cabeza para ver cómo hacer llegar pues eso que el Señor nos pide. Y esto nos está despertando. Entonces... Quienes nos están dando también una lección impresionante en este tiempo de pandemia son nuestros mayores, y ya que tenemos aquí una representación de vida ascendente con Isabel, le vamos a pedir que active su micrófono. Efectivamente, ya le ha cogido el truco y lo hace rápidamente ella. Isabel, están comentando en el chat, puede que el tiempo de pandemia, este tiempo en el que nos parece que no estamos haciendo nada o que no estamos haciendo los planes que teníamos hechos, no lo estamos llevando a cabo de la manera que pensábamos, sea un tiempo de germinación, como cuando uno siembra una semillita en una maceta y tiene que esperar un tiempo hasta que eso poco a poco va brotando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas que este tiempo en el que estamos es posible también que sea una tierra fértil para los frutos de este congreso, para que crezcamos los laicos y la Iglesia en sinodalidad? Mira, yo destacaría 3 palabras con S. Destacaría la palabra solidaridad. Creo que fue un fruto de todo este tiempo de la pandemia que hemos visto en vecinos, en amigos, en mayores, en pequeños. Nos hemos sentido muy solidarios. Esa palabra yo creo que ha cogido mucha fuerza. Otra palabra que comienza con S sería la soledad de nuestros mayores. El no poderlos ir a visitar, el no poder ver a sus hijos, el no poder ver a sus nietos, el estar metidos dentro de una pequeña habitación, el escuchar, sí, de vez en cuando una llamada, si se la podían pasar el teléfono, porque muchas veces ni eso. O sea que fue una frase muy a tener en cuenta, esa soledad. Los mayores necesitan acompañamiento, necesitan escuchar a sus nietos, necesitan hablar y dialogar con sus vecinos y con sus amigos. Fue muy fuerte esa soledad. Y la otra palabra sería el silencio interior, porque el silencio exterior, pues más o menos, pero ese silencio interior para encontrarse con las personas que tú quieres en esa oración, en esa reflexión, en todos esos momentos de pensamiento que estás pensando cómo estará este que está en el hospital, qué le pasará a este otro que se ha sentido solo en casa y no le puede acompañar y le tiene solo. ¿Qué pasa, Señor? Yo creo que ese silencio nos ha ayudado a madurar en este tiempo muchísimo y a ver cómo no estamos solos, sino que podemos tener muchos momentos y muchas circunstancias y muchas formas, sobre todo esa formación que necesitamos para poder saber estar en silencio, pero en silencio activo, que me parece muy importante. Pues sí que lo es, sin duda, ¿verdad, don Luis? El silencio también, hay veces que si lo sabemos aprovechar, desde luego es un tesoro incalculable.
Un gran Claro. tesoro, un gran tesoro. Qué bien, Isabel, las 3 S que nos has pasado y este silencio para poder ahondar y echar raíces. Ojalá que este tiempo de pandemia haya podido ser así. Yo creo que hemos vivido experiencias y sensaciones muy diversas, ¿no? Por una parte, a veces de impotencia, de experimentar nuestra propia fragilidad, no solo la personal, sino también institucional, como iglesia, a la hora de seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestras tareas habituales, ¿no? También en este tiempo han ocurrido acontecimientos eclesiales importantes, ¿no? Como ha sido la presencia del Papa Francisco en la propia pandemia y luego se nos ha ofrecido la encíclica Fratelli Tutti, que no deja de ser como un subrayado de toda la propuesta que queremos vivir de fraternidad universal, de amistad civil, de poder ser precisamente los creyentes que nos reconocemos hijos en el Hijo, que rezamos el Padre Nuestro, pues un signo de esa fraternidad a la que el Papa nos ha llamado. Recuerdo también las iniciativas de economía de Francisco, el Pacto Educativo Global, y digo estas cosas porque en la sencillez de la vida de nuestra propia diócesis, el eco del postcongreso, hablo de Valladolid, bueno, pues hemos tenido algunos encuentros de profesionales, querer poner en marcha lo de la economía de Francisco mirando más a los jóvenes, ver juntos el camino del postcongreso y ahora, pues si fuera poco, el Papa ha convocado un año de la familia y hablando de vida laical, familia, las mismas experiencias de soledad, de dificultad o la problemática tan fuerte de carácter económico que ya estamos viviendo y que intuimos que se va a vivir con más fuerza. Se nos dice también que tenemos que ver cómo se organizan las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí los cristianos, los católicos, tenemos algo que ofrecer. Desde la reflexión es la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo desde el testimonio de vida, de unas formas distintas de vivir, ¿no? De encarnar la fraternidad y de hacer de la fraternidad esa S de solidaridad que decías tú, Isabel, ¿no? Y de hacer en medio del dolor y de la muerte que hemos experimentado de cerca en personas conocidas y demás, este anuncio de lo que significa la esperanza de Jesucristo resucitado, ¿no? Yo creo que la pandemia, que nos ha paralizado en muchas cosas, ha tirado de la manta, me gusta decir a mí, ¿no? Y pone también de manifiesto algunas problemáticas que ya estaban o ha hecho aparecer otras que sin duda son también un altavoz de esa llamada que hemos creído todos sentir en el Congreso de hace un año. Bueno, no solo don Luis y todos los que estamos sentados en esta mesa, sino todos los que nos están siguiendo a través de YouTube, que siguen en esa participación tan activa, son admiradores todos de Isabel, así que Isabel, que lo sepas, que tienes grandes admiradores también al otro lado de esta pantalla, ¿eh? Bueno, ahí lanzaban una pregunta que a mí me gustaría retomar para que aterricemos este postcongreso en alguna clave concreta. Decían, ¿conocéis experiencias en parroquias de que ya se haya podido poner en marcha algo de lo que se apuntaba en este congreso de laicos? ¿Podemos dar alguna clave concreta de cómo ha florecido esa semilla que se sembró en el Congreso en alguna realidad concreta eclesial en la que estéis vosotros en contacto? No sé si alguno de vosotros se lanza a responder a ello. Por un lado, por ejemplo, de la conferencia episcopal, don Luis, ya ha habido pasos concretos que se han puesto en marcha, ¿verdad? Se ha elaborado una comisión. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista organizativo, después del Congreso, se ha creado un consejo de laicos que acompaña el caminar de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida. Yo creo que ese es un ejercicio importante que puede ayudar el servicio que las comisiones episcopales hacen a todas las iglesias de España. Después, la Comisión Episcopal, ya lo he enseñado antes, el libro, pues ha ofrecido esta propuesta. Y luego, en las líneas de pastoral, digamos, de trabajo de la propia conferencia para los próximos años, que hemos venido elaborando en este tiempo y que es probable que se aprueben en la próxima asamblea plenaria, las grandes líneas del Congreso están recogidas, ¿no? Y el querer impulsar desde lo que los propios trabajos de la conferencia episcopal significan, yo creo que para esta propuesta de los próximos años, la experiencia del Congreso ha sido especialmente importante, yo creo decisiva a la hora de las propuestas que se hacen en las líneas de pastoral. Sí.
Adelante, Pilar. ¿Tú cómo lo vives desde tu acompañamiento de jóvenes y también desde cursillos de cristiandad? ¿Se ha notado que está creciendo algo, que algo está brotando? Mira, ¿saben qué se ha notado? Y creo que hacía mención don Luis, porque es verdad bueno, que hay cosas que se han parado, ¿no? Pero se ha notado la experiencia personal de cada uno que asistió al Congreso. O sea, creo que para que esto florezca necesitamos llevarlo a nuestras realidades. Y esas personas que vivieron y vivimos el Congreso, llevarnos esa experiencia pues a las parroquias, a los movimientos, en cada diócesis. Yo creo que eso es fundamental para que esto florezca, que podamos transmitir esta ilusión y esto que estamos viviendo ahora. También creo que hay una clave del Congreso, que lo decía ya en el título, que para que florezca también nos hace falta, y decíamos que era pueblo de Dios en salida, ¿no? Entonces, eso de en salida, para que florezca todo esto, creo que debemos de empezar no, seguir y ahondar en ir a los demás y no esperar a que vengan. Entonces, esto que estamos viviendo, este acompañamiento que hablábamos, este primer anuncio, esta formación, la presencia pública, todo esto, para que florezca, yo creo que debemos de estar en esa clave de salida continua y no esperar a que vengan, sino eso, intentar salir a anunciar todo esto que estamos viviendo, ¿no? No sé si son claves muy concretas, pero sí que creo que son claves importantes. Y ya está, o sea, yo creo que sí que está dando frutos, pero claro, todo parte siempre de una experiencia personal que se está haciendo comunitaria. Aquí en mi diócesis sé que el grupo que vino de Córdoba, que venían todos en un autobús de apostolado seglar, estaban todos mezclados, se hicieron amigos, eso repercute ahora en la diócesis, porque no solo nos conocemos, sino que nos reconocemos, y eso yo creo que es muy importante y una clave bastante fundamental. No solo conocer, vamos, yo soy súper fan de Isabel, la estoy conociendo, pero ahora reconozco, ¿no? Es decir, la misión que Dios le ha dado en la vida, ¿no? En vida ascendente. Pues esto, no solo conocernos, sino reconocer lo que Dios hace en cada una de las partes de la Iglesia. Fíjate, Pilar, que justo están comentando los participantes del otro lado que esa idea precisamente, conocernos para querernos, que es precisamente un plan que está llevando a cabo la Delegación de Seglares de Asidonia Jerez y lo están compartiendo en el chat. Y también están compartiendo desde la Escuela de Evangelizadores de Albacete, que nos dicen que están aprovechando este tiempo de pandemia para formarse y esta formación les está ayudando a no tener miedo y a ser garantes de la esperanza y de la fraternidad. Son claves concretas que se están poniendo en marcha y respuestas que salen también desde ese otro lado al que todos vosotros estáis representando hoy en esta mesa. Quizá podríamos detectar, para avanzar en esa concreción en el postcongreso, algunas ayudas y algunos obstáculos para que esa semilla que decíamos que habíamos sembrado a lo largo de este proceso dé fruto hoy. Habéis encontrado, esto es como un tiempo de ensayo el que estamos teniendo, ¿no? Tuvimos el congreso, la preparación, la celebración y ahora hemos tenido este tiempo, decíamos, un poquito como en el que se han dado pasos, pero que también ha sido un tiempo, como decías, Isabel, de silencio, de soledad, de reflexión, ¿no? Incluso de germinación, decían por ahí. En el que también nos hemos podido dar cuenta también de cosas que nos dificultan el conseguir nuestras esperanzas y cosas que nos ayudan. ¿Por qué no las ponemos sobre la mesa para entre todos poder seguir construyendo esta iglesia sinodal? ¿Cuáles vos habéis encontrado? Venga, Isabel. Sí, yo quería decir algo que no quiero que se me olvide. Quería dar las gracias a los medios de comunicación. Ha sido algo que sobre todo los mayores han disfrutado muchísimo y lo disfrutan. Esa Eucaristía, ese encuentro con el Santísimo después de la Eucaristía, esas palabras tan emocionantes en esa oración, esa escucha del Papa en tantos medios y en tantos momentos en la 13. Me parece que ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo y que nos ha dado mucha energía y mucha vitalidad para seguir viviendo y seguir participando. Ese diálogo con los otros, ese decir que te queremos, ese decir, mira que si necesitas algo, aquí estoy. Tienes mi teléfono siempre a tu disposición. Nos queremos muchísimo, nos ayudamos, oramos los unos por los otros.
los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo. Es algo que de verdad tenemos que dar mucho las gracias a estos medios de comunicación tan estupendos que estamos teniendo. Pues gracias por alusiones, algo nos toca. Adelante, David. Sí, bueno, yo creo que uno de los obstáculos lo comentaba Pilar, que es el caer en la comodidad de quedarnos ahí en el confort de, bueno, pues de nuestra parroquia, de nuestra asociación, ¿no? Y no salir fuera, ¿no? Yo creo que cobra vital importancia el tema del primer anuncio, ¿no? Para vencer ese obstáculo que tenemos de quedarnos ahí al calor de donde estamos cómodos, ¿no? De donde nos sentimos bien, porque todo lo que sea salir y que vengan a lo mejor maldadas, ¿no? Nos genera inseguridad y nos genera ahí un poco, bueno, pues esa incertidumbre, ¿no? Pero por un lado yo creo que lo venceremos si tomamos la decisión de salir. Y luego, por otro lado, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es, bueno, pues por todo el tema de creación de escuelas de acompañantes, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces como acompañante, yo, por ejemplo, pues detecto que tengo carencias, ¿no? En mi formación y que necesito seguir formándome. Y también cobra bueno, pues especial relevancia eso, lo que serían escuelas de acompañante, pero también procesos formativos en los que crezcamos y maduremos en la fe y que podamos a la vez, pues eso que estamos viviendo y en lo que estamos formándonos, poder transmitírselo a otros. Y yo creo que es una de las cosas que podemos ir haciendo y que yo creo que es uno de los retos más así inmediatos que podemos tener. Isaac. Yo creo que uno de los aspectos positivos, una de las cuestiones que yo creo que nos están empujando a salir, ¿no? Es el hecho de que hemos interiorizado la importancia de los 4 itinerarios y de las 2 claves que condujeron todo el proceso. Es como que sin darnos cuenta hemos empezado a pensar en términos pastorales en clave de primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia en la vida pública, pero al mismo tiempo no diseñando estas estrategias en despacho, sino desde la sinodalidad y poniéndonos a los pies del Señor, ¿no? Desde el discernimiento. Y para mí esto es algo absolutamente fundamental. Y pongo un par de ejemplos de la Iglesia Editorial de Sor Frutos Improvisados. En plena pandemia surgió espontáneamente, fruto de ese ejercicio de discernimiento del equipo de la delegación, una campaña que llamamos Corazones Entregados, que tuvo bastante repercusión en los medios, incluso a nivel nacional, y que era algo muy sencillito, consistía en unos vídeos donde distintas personas que en esos momentos estaban en primera línea de batalla, pues enfermeras, médicos, encargados de logística, miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad de Estado, sacerdotes, pues explicaban cómo estaban viviendo esta situación, cómo estaban viviendo su vocación profesional, ¿no? en la pandemia, y se sentían llamados, incluso a pesar del riesgo, precisamente en coherencia con su fe. Entonces terminó siendo una campaña de primer anuncio, improvisada, ¿no? O bueno, otras acciones pues más programadas. Por ejemplo, pues nuestro arzobispo está escribiendo una carta sobre la vocación laical. Esto es un fruto inmediato del Congreso, precisamente por esto, ¿no? Porque poco a poco se ha conseguido como que interioricemos la relevancia de los itinerarios y de las claves. Y desde los obstáculos, pues seguramente podríamos pensar en muchos, ¿no? Es decir, pues el mundo está muy mal, la situación que estamos viviendo no acompaña en nada, no nos podemos ver, no podemos seguir con las dinámicas habituales por medio de las cuales vivimos nuestra fe, pero para mí el principal obstáculo seguimos siendo nosotros mismos. Es decir, para mí una de las claves es la necesidad de descubrir la conversión personal, la importancia de la conversión personal, porque sin conversión personal no hay conversación ni acción que toque los corazones de los demás, ¿no? Y ahí está una de las claves. Si queremos verdaderamente ser iglesia en salida, pues hemos de empezar por nosotros mismos, ¿no? Por esa conversión personal. Y no lo digo ahora porque estemos en Cuaresma, sino sencillamente porque es así. Además, es curioso que tanto en la fase precongresual como en las aportaciones, esta es una clave que siempre salía por parte de los grupos, la necesidad de la conversión personal. Este es quizás el principal obstáculo. Habéis hablado de conversión, habéis hablado de testimonio, ¿no? Y de que esto nos toca vivirlo pues a cada uno de nosotros de manera personal, convencidos, y a partir de ahí con los hermanos más próximos y a partir de ahí de puertas para afuera, ¿no? En esa iglesia en salida. Don Luis, ¿cómo ve desde esa atalaya también que le permite el ser secretario general de la Conferencia Episcopal Española, le permite también tener una visión de la Iglesia española pues muy plural y muy privilegiada de alguna manera? ¿Cómo ve usted esos, no vamos a hablar de obstáculos, vamos a hablar de oportunidades, de ayudas que podemos encontrar para que este congreso no se quede al final en una experiencia bonita que vivimos, pero que se borrará con el tiempo?
Yo creo que la clave más importante es que haya personas que quieran, personas que hayan descubierto, redescubierto su vocación. En ese sentido, yo creo que los participantes en el Congreso tenemos una responsabilidad singular. Afortunadamente, creo que se ha notado en la vida de nuestras diócesis como los participantes, que en algunas diócesis más pequeñas fue una docena, que en otras diócesis fueron veintitantos, que en otras diócesis pudieron ser hasta más de 50 participantes, se convierten en personas que dicen vayamos hacia adelante, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante, pero evidentemente necesitamos luego ámbitos reales de comunión, ¿no? Equipos donde compartir la vida, realidades comunitarias, donde ese ejercicio de sinodalidad y de discernimiento verdaderamente se haga. Y yo creo que necesitamos instrumentos de comunión. En este sentido, la Iglesia española, que esto a veces no se acaba de comprender muy bien del todo, ¿no?, ofrece esta propuesta que llamamos la acción católica general, ¿no?, como una propuesta pública, como un banderín de enganche, para decir los laicos de parroquia, los que no están asociados en otro tipo de realidades, pueden tener aquí un vínculo que es como un tronco, igual que existe Cáritas en la Iglesia y todos lo reconocemos, y eso no quita que haya montones de organizaciones de atención social, de servicios a los otros. Entonces, en este sentido, en la medida en que yo veo de manera paralela lo que fue la preparación al Congreso y los frutos del Congreso con el auge que veo en el conjunto de la Iglesia española, aunque en algunas diócesis estos pasos apenas se hayan podido dar todavía, ¿no?, de este instrumento de comunión, ¿no? Instrumento de comunión que puede perfectamente vivir luego un servicio de comunión. Esta mismo que nosotros hemos experimentado en el Congreso, ¿no? Una propuesta pública que hace la Iglesia y que sirve como un ámbito que nos ha permitido encontrarnos sin negar las identidades de cada cual, las especificidades carismáticas, pero como que nos ha producido una alegría especial reconocernos en la fuente común, en la mesa común, en la llamada a hacer el camino común de la misión. Seguro que luego con aromas singulares de cada carisma. Entonces, yo esta perspectiva la veo en el conjunto de la Iglesia española todavía con debilidad, ¿no?, pero como un verdadero brote que está avanzando, ¿no? La realidad de la pandemia en unas cosas nos ha paralizado, pero en otras nos está estimulando, por lo que decía Isaac al principio, por la cantidad de situaciones que están gritando. Es muy importante que seamos signo de la presencia de Dios en el mundo y signo de cercanía a aquellos que más sufren en cada circunstancia por los diversos motivos que la vida nos presenta. Pues muchísimas gracias, bueno, a todos por vuestra participación. Habéis seducido a nuestra audiencia, están todos encantados, dándoos gracias por lo bien que habéis sabido transmitir todo lo que se vivió en el Congreso y lo que ese Congreso está activando en nuestra Iglesia española. Llega el momento ahora de darle la palabra a don Carlos Escribano, que es el presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que me va a permitir, antes de presentarlo, decir una breve anécdota, y es que cuando configuramos también el equipo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp para la ponencia final, el equipo de la ponencia final en el que coincidimos don Carlos y yo, me sorprendió mucho porque yo tenía su teléfono guardado de una entrevista que le hice y al presentarse dijo, yo soy Carlos de La Rioja. Y claro, yo tardé un rato en decir, ¿cómo que Carlos de La Rioja? Es don Carlos, claro. Es don Carlos, que es Carlos. Don Carlos, adelante. Bueno, pues yo tengo que decir que estoy muy contento de lo que he visto esta tarde. A mí me ha evocado todo lo que fue el trabajo del precongreso y del congreso, el esfuerzo que hicimos hace un año, pero también me ha llenado de responsabilidad pensando en el presente y pensando en el futuro. Yo creo que se está haciendo un trabajo magnífico, incluso a pesar de lo difícil que es hacer un trabajo magnífico en estos momentos. Yo creo que hay que prepararse para el futuro inminente que nos viene. Tenemos puestas las bases. Yo creo que hay mucha ilusión. Yo he estado siguiendo el chat de YouTube y me parece que en las diócesis españolas se respira unas ganas locas de poder lanzarse a una tarea de evangelización. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. Vamos a aprender mucho de la pandemia, pero tenemos que situarnos ya en la parrilla de salida
porque el mundo necesita la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, necesita un laicado que sepa dar respuesta a las inquietudes de tanta gente, y ese laicado existe en España. A veces nos parece que no, pero lo vivimos en el Congreso, lo estamos viendo ahora, y estoy convencido de que muchos de los que sencillamente están poniendo comentarios en el chat llevan mucho trabajo detrás, tienen mucha ilusión, tienen muchas ganas, y yo creo que podemos hacer cosas muy importantes en el futuro inmediato. Yo creo que uno de los grandes retos de este Congreso era ir preparando el futuro, que los laicos vayan tomando conciencia de la vocación bautismal, que no es una realidad optativa, y que la vocación bautismal puede determinar una tarea evangelizadora que en los próximos años seguro que nos da mucho fruto. Y una palabra que ha salido muchas veces en la sesión de la tarde, sobre todo al principio, pero yo creo que también incluso en el chat, es la palabra trabajo. Hubo mucho que trabajar mucho para preparar todo esto. Se trabajó mucho en el Congreso, se trabajó en las diócesis, se trabajó desde la Conferencia Episcopal y nos queda mucho trabajo por hacer. Y yo creo que eso no nos debe achicar, al contrario, nos debe hacernos crecer para poder dar respuesta. Yo reconozco que estoy muy ilusionado. Me ha parecido una iniciativa, la de esta tarde, muy interesante, y yo creo que va a dar muchos frutos, porque la gente tiene muchos deseos, muchas ganas, muchas ideas, mucha creatividad, y tenemos el camino marcado. Yo creo que los itinerarios están llenos de sentido común, marcan un camino que tenemos que seguir, hay mucha gente que ya está pensando cómo llevarlos adelante, y ya vais a ver cómo vamos a vivir una primavera en el laicado en España y en nuestra acción evangelizadora en los próximos años. Yo tengo una gran confianza en que eso sea así. Pues gracias a los que habéis participado en este chat, me parece, o como se llame, esta puesta en común que habéis hecho, me ha parecido magnífica las intervenciones y de verdad que os lo agradezco porque nos habéis vuelto a llenar de esperanza. Gracias por el trabajo y seguro que el Señor lo bendice. Pues muchísimas gracias también a usted, don Carlos, gracias a Isaac Martín, gracias a don Luis Argüello, gracias a Pilar Rodríguez Carretero Luna, que su madre también se veía representada hoy aquí, gracias a David Roces y gracias a Isabel García por estar con nosotros y a todos los que habéis estado acompañándonos y arropándonos con tanto cariño desde el chat de YouTube, desde el que nos habéis estado siguiendo durante este rato. Muchísimas gracias a todos. Yo, además de las palabras que ha dicho don Carlos, he apuntado algunas. Ilusión, unidad, diálogo, sorpresa, vocación específica, acompañamiento, comunión, responsabilidad, creatividad y trabajo en común, sintiéndonos una familia en la que todos somos importantes, también los laicos. Muchísimas gracias de verdad a todos y que sigamos dando muchos frutos. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo.